Hola amigos de YouTube. Hoy les traigo una historia fascinante sobre uno de los personajes más importantes de la historia romana, Cayo Julio César Augusto, el primer emperador de Roma. Prepárense para un viaje épico a través del tiempo. Cayo Julio César Augusto, más conocido como Augusto, fue el primer emperador de Roma y el hombre que transformó la República Romana en el Imperio Romano. Nació el 23 de septiembre del año 63 a.C. Hola a todos. ¿Sabías que el primer emperador de Roma cambió la historia para siempre? Hoy te cuento la fascinante vida de Cayo Julio César Augusto. Fue un hombre cuya ambición y habilidad política transformaron una república en un vasto imperio, dejando un legado imborrable. Cayo Julio César Augusto, conocido como Octavio antes de ser emperador, fue el fundador del Imperio Romano y su primer emperador. Su ascenso al poder y sus reformas sentaron las bases para un periodo de estabilidad y esplendor que Roma no había visto antes. Octavio nació en el año 63 a.C. en Roma, en el seno de una familia plebeya pero influyente. Desde joven mostró un talento innato para la política, lo que lo ayudó a ascender rápidamente en una Roma llena de intrigas y conflictos constantes. Era sobrino nieto de Julio César, quien más tarde lo adoptaría como su hijo y heredero. Esta relación familiar fue crucial para su ascenso al poder, ya que le otorgó legitimidad y un vínculo directo con uno de los líderes más respetados de Roma. Recibió una educación esmerada, preparándose para una carrera política desde muy joven. Estudió retórica, filosofía y estrategia militar, conocimientos que le fueron invaluables en su camino hacia el poder absoluto. Esta formación le permitió manejar con destreza las complejidades del gobierno romano. En el año 44 a.C., Julio César fue brutalmente asesinado en el Senado. Este evento cambió el destino de Octavio, quien fue nombrado heredero en el testamento de su tío abuelo. De repente, un joven de 19 años se encontró en el centro de la política romana. Tras la muerte de César, Octavio regresó a Roma para reclamar su herencia. A pesar de su juventud, comenzó a ganarse el apoyo del ejército y del Senado, utilizando la promesa de continuar con el legado de su difunto tío abuelo como su principal argumento. Marco Antonio, uno de los más cercanos aliados de Julio César, se convirtió en el primer gran adversario de Octavio. La lucha por el poder entre ambos fue inevitable, ya que Antonio también tenía ambiciones de liderazgo y no estaba dispuesto a ceder ante el joven heredero. Las tensiones entre Antonio y Octavio crecieron rápidamente, llevando a conflictos y alianzas temporales. Ambos sabían que necesitaban el apoyo del otro para consolidar su poder, pero la desconfianza mutua y las ambiciones personales complicaron cualquier intento de colaboración duradera. Para fortalecer su posición, Octavio formó una alianza con Antonio y Lépido, conocida como el Segundo Triunvirato. Esta coalición temporal les permitió enfrentar a sus enemigos comunes y consolidar su poder, aunque las rivalidades internas no tardarían en resurgir, marcando el inicio de una nueva era de conflictos. El Segundo Triunvirato, formado por Octavio, Marco Antonio y Lépido, consolidó su poder mediante una serie de proscripciones. Esta estrategia implacable eliminó a muchos de sus enemigos políticos. Entre las víctimas más notables se encontraba Cicerón, un destacado orador y senador que se oponía a la concentración de poder. La alianza entre Octavio y Marco Antonio se fue deteriorando con el tiempo, a pesar de su éxito inicial en la eliminación de rivales. Las diferencias de personalidad y objetivos políticos generaron tensiones crecientes. Ambos líderes empezaron a desconfiar mutuamente, lo que preparó el terreno para futuros conflictos. La batalla de Filipos, librada en el 42 a.C., fue un punto crucial en la lucha por el control de Roma. Las fuerzas combinadas de Octavio y Antonio derrotaron a los asesinos de Julio César, Bruto y Casio. Esta victoria selló temporalmente su alianza y consolidó su dominio en el imperio. Tras la victoria en Filipos, el imperio romano se dividió para facilitar su administración. Marco Antonio se estableció en el este, gobernando desde Egipto, mientras que Octavio controlaba el oeste. Esta división del poder parecía una solución práctica, pero solo exacerbó las tensiones entre ambos líderes. La relación de Marco Antonio con Cleopatra de Egipto fue un factor determinante en la ruptura definitiva con Octavio. Antonio se alió estrechamente con Cleopatra, lo que fue visto con recelo en Roma. Octavio aprovechó esta situación, utilizando propaganda para presentar a Antonio como un traidor influenciado por una reina extranjera. Octavio fue astuto al utilizar la relación entre Antonio y Cleopatra a su favor. Aprovechó la opinión pública en Roma, presentando a Antonio como un traidor seducido por la reina egipcia. La propaganda fue tan efectiva que muchos romanos comenzaron a desconfiar de Antonio y a apoyar a Octavio.
La tensión entre Octavio y Antonio culminó en la decisiva batalla de Actium en el año 31 a.C. Las fuerzas de Octavio, lideradas por su talentoso general Agripa, infligieron una aplastante derrota a las fuerzas combinadas de Antonio y Cleopatra. Este enfrentamiento definió el destino del Imperio Romano. Derrotados y sin esperanza de recuperar el poder, Antonio y Cleopatra optaron por el suicidio. Su muerte eliminó cualquier oposición significativa a Octavio, quien se convirtió en el único líder de Roma. Con sus principales rivales fuera del camino, Octavio se enfocó en consolidar su autoridad. Con el control total de Roma, Octavio comenzó a reformar la República. Su objetivo era fortalecer el gobierno central y evitar futuros conflictos internos. Implementó cambios administrativos y políticos que transformaron la estructura del Estado, sentando las bases para un régimen más estable y eficiente. En el año 27 a.C., el Senado romano otorgó a Octavio el título de Augusto, simbolizando su posición preeminente. Este momento marcó oficialmente el inicio del Imperio Romano. Augusto se convirtió en el primer emperador y su reinado inauguró una nueva era de gobernanza y prosperidad para Roma. Augusto implementó una serie de reformas políticas que centralizaron el poder en su figura. Estas reformas incluyeron la reorganización del Senado y la creación de nuevas magistraturas controladas por él. Su objetivo era fortalecer la administración y evitar el caos político que había marcado la República en sus últimos años. El periodo de la Pax Romana, conocido también como la Paz Augusta, fue una era de relativa tranquilidad y prosperidad que duró más de 2 siglos. Durante este tiempo, Augusto logró estabilizar las fronteras del imperio y promover un ambiente de seguridad y desarrollo económico en todo su territorio. Augusto se destacó por su ambicioso programa de obras públicas, renovando y embelleciendo Roma con nuevas construcciones. Entre sus proyectos más notables se encuentran la construcción del Foro de Augusto, el Ara Pacis y la restauración de templos y edificios públicos, que transformaron la ciudad en un centro monumental. Reformó el ejército romano creando una fuerza leal y profesionalizada. Estableció legiones permanentes y una guardia pretoriana encargada de su protección personal. Estas reformas no solo garantizaron la seguridad del imperio, sino que también aseguraron la lealtad militar al emperador y la estabilidad política. Augusto introdujo el culto al emperador, consolidando su autoridad divina y promoviendo su imagen como protector del pueblo romano. Este culto no solo fortaleció su poder, sino que también unificó al imperio bajo una figura central, creando un sentido de identidad y lealtad común entre sus ciudadanos. Augusto fue un hombre complejo en su vida personal, casándose varias veces y enfrentando numerosos desafíos familiares. Su matrimonio con Livia Drusila fue el más duradero y significativo, influyendo en su vida política y personal. Sus relaciones familiares estuvieron marcadas por intrigas y luchas por el poder. La firmeza de Augusto quedó demostrada cuando exilió a su propia hija, Julia, debido a su conducta escandalosa y libertina. Este acto reflejaba su compromiso con la moralidad pública y su disposición a tomar decisiones difíciles, incluso contra sus propios familiares, para mantener el orden y la disciplina. Augusto adoptó a su hijastro Tiberio como sucesor, asegurando la continuidad de su dinastía. Esta decisión fue estratégica para la estabilidad del Imperio Romano, ya que Tiberio era un general experimentado y un líder capaz. La adopción consolidó la línea de sucesión y preparó el terreno para el futuro. En el año 14 después de Cristo, Augusto falleció a la edad de 75 años, dejando un legado monumental. Su muerte marcó el fin de una era, pero también el inicio de una continuidad dinástica que había cuidadosamente planeado. Su reinado dejó una huella imborrable en la historia de Roma y del mundo. El Senado romano deificó a Augusto después de su muerte, elevándolo al estatus de Dios en el panteón romano. Este acto no solo honraba su memoria, sino que también consolidaba su legado como un líder divino. La deificación reflejaba la profunda influencia que tuvo en la sociedad romana. Tiberio, el sucesor de Augusto, asumió el poder tras la muerte del primer emperador. Aunque continuó muchas de las políticas de su predecesor, su estilo de gobierno fue más autocrático, lo que generó tensiones en el Senado y entre las élites romanas. El legado político de Augusto estableció un modelo de gobierno imperial que influenció a los futuros emperadores. Su combinación de poder militar, reformas administrativas y manipulación política fue la base sobre la que se construyó el Imperio Romano durante siglos. Durante el reinado de Augusto, la cultura romana floreció con figuras literarias como Virgilio y Horacio, quienes produjeron obras que aún son estudiadas hoy en día. Este auge cultural fue un reflejo de la estabilidad y prosperidad que caracterizaron su gobierno.
Las reformas militares de Augusto profesionalizaron el ejército y lo hicieron leal al emperador, asegurando la estabilidad del imperio. Estas reformas crearon una fuerza militar robusta que protegió las fronteras romanas y sofocó las rebeliones internas durante siglos. Augusto transformó Roma mediante ambiciosos proyectos de construcción que embellecieron la ciudad. Monumentos como el Ara Pacis y el Foro de Augusto no solo sirvieron como símbolos de su poder, sino que también mejoraron la infraestructura urbana, dejando una huella duradera en el paisaje romano. Las reformas administrativas de Augusto fueron fundamentales para la eficiencia del gobierno romano. Estableció una burocracia organizada y profesional, mejorando la recaudación de impuestos y la gestión de las provincias. Estas medidas permitieron una administración más coherente y efectiva, sentando las bases para la estabilidad del imperio durante siglos. El énfasis de Augusto en la moralidad pública tuvo un profundo impacto en la sociedad romana. Promovió leyes que incentivaban el matrimonio y la natalidad y castigaban el adulterio. Estas políticas no solo buscaban fortalecer la familia romana, sino también consolidar los valores tradicionales, influyendo en las normas sociales futuras. La paz y estabilidad económica logradas durante la Pax Romana permitieron una expansión comercial sin precedentes. Las rutas comerciales se extendieron por todo el imperio, facilitando el intercambio de bienes y cultura. Este periodo de prosperidad económica fue crucial para el desarrollo y enriquecimiento de Roma y sus provincias. Augusto es considerado uno de los líderes más influyentes de la historia debido a su impacto duradero. Transformó la República Romana en un imperio robusto y eficiente, estableciendo un modelo de gobierno que perduró durante siglos. Su legado político y administrativo sigue siendo estudiado y admirado en la actualidad. Si te fascinó la historia de Augusto, te invitamos a seguir explorando más sobre su vida y legado. Suscríbete y dale like para no perderte nuestros próximos contenidos. Tu apoyo es fundamental para seguir compartiendo estas apasionantes historias. Nos vemos en el próximo video.